Saludos a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Domenico Pavone. Yo hoy les voy a dictar esta masterclass que versa acerca de un tema bien interesante para muchos profesionales que se encuentran en la industria de los alimentos, especialmente porque hoy vamos a hablar justamente de microorganismos en alimentos. Vamos a hablar de todas esas oportunidades que podemos tener nosotros como profesionales y también como apasionados de este mundo de los alimentos para lograr, bueno, insertarnos en esa industria alimentaria que es tan importante para todos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué oportunidades tenemos por allí y cómo podemos aprovecharlas desde cierto punto de vista. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces haciendo un compartir con la clase que tenemos el día de hoy. Y bueno, justamente estamos hablando de esa parte de los microorganismos en los alimentos. ¿Ok? Cuando hablamos de los microorganismos en alimentos, bueno, tenemos entonces varias cosas que tomar en cuenta. ¿Ok? Entre esas cosas que tenemos que tomar en cuenta es precisamente en dónde estamos insertos nosotros como participantes de ese mercado, ¿no? Y es conocer, es importante pues saber eh, el tamaño de ese mercado y hacia dónde van las prospecciones, el pronóstico de ese mercado en los próximos años. Eso nos ayuda mucho a saber y aprovecharlo de una mejor manera. Entonces, bueno, tenemos que saber antes que nada que el mercado global de los alimentos basados en microbios, ¿okay? Que es el tema de hoy, acuérdense que vamos a hablar de microorganismos en alimentos, ¿okay? Se valora más o menos en 1,9 millardos de dólares para el año 2022, apenas el año pasado. ¿Okay? Se espera que crezca de forma acelerada, una tasa compuesta anual de 6,1% entre el 2022 y 2032. ¿Okay? Es decir, que cada año va a crecer aproximadamente un 6,1%. Esa es la prospección que tenemos para el siguiente año. Así que si vemos este mercado hoy en día como un mercado interesante, bueno, en la próxima década es lo más probable entonces es que sea mejor aún ese mercado. Y ahí, bueno, por supuesto hay que saber aprovechar esa oportunidad. Representa el 1% del mercado de alimentos fortificados global, ¿ok? Es decir, ese mercado que tiene que ver con los probióticos, bacterias, de producción de alimentos usando microorganismos, representa apenas el 1% del mercado y por supuesto va a seguir creciendo según las prospecciones de algunos estudiosos de los mercados globales. Y ese crecimiento se debe a un aumento en el consumo de los alimentos orgánicos. Hay una demanda en el mundo de productos más orgánicos, productos más sanos, ¿ok? Que sean basados en plantas, que estén libres de lactosa y además ricos en probióticos. Ya todo el mundo está consciente pues de la importancia de los probióticos para la salud y entonces bueno, siempre buscando alternativas que les permitan probar nuevos sabores, nuevas alternativas, siempre cuidando la salud. Entonces hay un mercado que tenemos que explotar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahí va la pregunta, ¿cómo podemos participar entonces de ese mercado o de ese crecimiento en la próxima década y que seguramente se va a extender por más tiempo? Porque los alimentos nunca pasan de moda, siempre, mientras haya especie humana, siempre vamos a estar demandando alimentos de alguna manera. Entonces, bueno, eso tenemos que saberlo aprovechar. Bueno, hay básicamente dos maneras de las cuales podemos aprovechar este mercado. Primero es a partir del mercado laboral, buscando empleos pues, en esta industria alimentaria. Van a haber muchas ofertas de empleo, dado que hay un crecimiento en el mundo del mercado de los alimentos, obviamente que eso va a demandar también trabajadores calificados en esta área y ese trabajador calificado obviamente puede ser tú. Entonces, en ese sentido, hay que adquirir habilidades para poder entonces ser elegido e ingresar en ese mercado laboral de la industria alimentaria. Pero también, además de ser trabajador, ¿okay? De tener un buen empleo, eso es bien importante, también hay oportunidades como emprendedores, como empresarios en este mundo de los alimentos. Entonces, para eso hace falta desarrollar y comercializar productos que impacten en el mercado, ¿no? Especialmente productos novedosos, ¿no? La gente está buscando cosas nuevas, sabores nuevos, etcétera, etcétera, que por supuesto van a tener una demanda importante
dentro de toda esta industria. Y entonces, bueno, ahí en la medida que seamos innovadores y creativos a la hora de ofrecer diferentes productos, obviamente que eso va a tener consecuencias positivas para el emprendedor, a la empresa que se dedique a este tipo de actividades. En el caso de los que buscan empleo, bueno, el perfil laboral de la industria alimentaria es más o menos el siguiente, ¿ok? Hay que ver cada oferta laboral en particular, pero nosotros hicimos una búsqueda por LinkedIn de los trabajos, hicimos un promedio de varias ofertas laborales en la industria alimentaria y más o menos el perfil que buscan es el siguiente, cosas más, cosas menos, obviamente, ¿no? Pero más o menos el siguiente. Pues, obviamente en la industria alimentaria saber de microbiología es importante, ¿ok? Incluso aunque te dediques solamente a la parte de química de alimentos, obviamente que saber de los microorganismos que están presentes allí es sumamente importante y aumenta tu elegibilidad laboral. También saber de fermentaciones, no solamente de microbiología propiamente dicho, en la parte de control de calidad, sino también de saber de fermentaciones. Okay, muchas empresas se dedican ahorita a eso, a fermentar, obtener productos, biomasa, metabolitos, okay, que pueden ser utilizados en la industria alimentaria. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la parte del control de calidad, quality control, esa QC que tenemos ahí en la lámina, es muy importante porque toda empresa que se dedique a alimentos, incluso a veces ni siquiera son alimentos, muchas empresas necesitan hacer control microbiológico de calidad, es decir, los cuales microorganismos están presentes en esos productos y eso por supuesto es muy demandado no solamente en la industria alimentaria, sino también en otras industrias. Bueno, saber de procedimientos operacionales estándar, buenas prácticas de manufactura, normas ISO, sistemas HACCP. Por supuesto, auditor interno también es bien importante, entre otras habilidades, es crucial y es muy valorado en la industria alimentaria. Entonces, en ese sentido, dependiendo del puesto laboral, a veces no te lo exigen propiamente dicho, porque ellos te mandan a hacer el curso, o en su defecto ya si ya lo tienes mucho mejor, porque eso aumenta tu elegibilidad laboral, eso es importante. ¿Okay? Entonces, cualquier cursito que puedas hacer de procedimientos de operación, de buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos, las normas ISO, sistema HCP, todas esas cosas que están allí, inclusive el de auditor interno, ¿ok? Es muy, pero muy valorado en la industria alimentaria. Hay que ponerse a trabajar con eso para mejorar entonces ese perfil laboral, ese currículum que vamos a ingresar en esa industria alimentaria. Y por supuesto las habilidades blandas. Las habilidades blandas no pueden fallar en ningún momento. Las habilidades blandas también son muy valoradas en todo tipo de trabajo, en todo tipo de industria. Y entonces en ese sentido hay que tratar de mantenerlas a tope, ¿no? Hay muchas habilidades blandas. Aquí les pongo algunas: resolución de problemas, comunicación oral y escrita, entre muchas otras, ¿no? En Internet hay mucha información de cuáles son las habilidades blandas y hay que irlas desarrollando, ¿no? Independencia en el trabajo, bueno, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Búsquense por allí algo más de información de habilidades blandas. Igual por aquí vamos a también hacer algunas charlas en relación a esto de las habilidades blandas, por acá por Eduvita, y entonces, bueno, eso es también importante que las vayan adquiriendo porque son muy, muy, muy valoradas. Bueno, y el perfil emprendedor es bien interesante, ¿no? Porque es el perfil, bueno, de personas que les gusta crear cosas nuevas. Aquí en la foto vemos un señor, bueno, que tiene su producción de cerveza, ¿ok? De su bebida alcohólica allí. Y entonces, bueno, allí hay varias cosas. Obviamente también hay que saber de microbiología, un poquito, aunque sea, hay que saberlo, porque generalmente estos emprendimientos van de la mano de las fermentaciones, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces es importante saber bastante de microbiología, especialmente fermentaciones. Fermentaciones es muy importante en todo esto, ¿no? Por supuesto, el manejo del procedimiento, el manejo de buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Eso va a ayudar bastante a facilitar los procesos productivos dentro de la empresa, dentro del emprendimiento. Entonces, todas esas cosas también deberían aprender, manejarlas en algún momento, ¿no? Bueno, aquí ya vamos un poquito más distinto del perfil laboral. Aquí ya hay que conocer el mercado, hay que conocer además las necesidades del mercado, qué es lo que el mercado está buscando. Entonces conocer, estoy buscando una bebida alcohólica nueva, estoy buscando un tipo de cerveza que nunca antes había probado. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden hacer en el mundo de las bebidas, ¿no?
y también el mundo de los alimentos. Ya vamos a hablar más adelante de todas las posibilidades que tenemos para hacer diferentes tipos de productos que van a impactar en el mercado de forma positiva. También tenemos entonces, hay que también empaparse con todo lo que tiene que ver con permiso, registro, propiedad intelectual, bueno, todo eso hay que pasar por ese desierto árido de manejar todo ese tipo de cosas, pero bueno, si uno cree en su emprendimiento y en su producto, obviamente que todos podemos em, de aprender de todas esas cosas y o bueno, simplemente delegarlas en otras, pero hay que estar pendientes de todos esos parámetros cuando uno va a emprender en esta industria. También, por supuesto, hay que hacer de mercado y ventas. Esa es otra cualidad que es muy importante, porque si tienes un buen producto, pero no sabes mercadearlo ni venderlo, entonces, bueno, a la final vas a tener poquitas ventas y probablemente no va a prosperar el negocio. Tenemos que también saber de mercado y venta o tener alguien en el equipo que pueda encargarse de eso. Por supuesto, habilidades blandas, resolución de problemas, comunicación oral y escrita, resiliencia, actitud de aprendiz, entre muchas otras, son habilidades blandas que requiere cualquier emprendedor en cualquier industria, ¿okay? No solamente la alimentaria, pero ahí también les asomo algunas partes de esas habilidades blandas que nos van a permitir entonces ser exitosos. No es solamente en la parte de resolución de problemas. Cuando uno emprende, básicamente lo que haces todo el día es resolviendo problemas. Es lo que haces todo el tiempo. Resolviendo, y entonces resuelves uno y aparece otro. Y después resuelves ese y aparece otro más. Y entonces estamos todo el día resolviendo problemas. Ese es el día a día de los emprendedores, pero bueno, ese es el camino que uno muchas veces escoge y le gusta y bueno, eso es importante. Bien, ese es entonces nuestro perfil de emprendedores. Acuérdense que esto es un esbozo. Probablemente hay más detallitos por allí que podemos discutir cuando quieran. Por ahí en la primera lámina está mi correo electrónico, está las redes sociales también. Entonces allí podemos charlar un poquito al respecto. Bien, ya vimos entonces la parte, llamémosla administrativa de estas charlas. Ahora vamos hacia la parte más, un poquito más técnica, un poquito más hablando de los microorganismos con los cuales vamos a estar trabajando. En la industria alimentaria, bueno, hay muchos tipos de microorganismos con los cuales tenemos que lidiar, ya sean buenos o malos, ¿no? Debo aclarar en este punto que si bien uno cuando piensa en microorganismos en alimentos, generalmente uno piensa en malo, patógeno, me voy a morir, ¿no? La toxina, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la mayoría no hacen nada de los microorganismos que uno puede conseguir en alimentos. La otra buena parte son benéficos, que son buenos, que se utilizan para cosas buenas en la industria alimentaria, y una pequeña parte apenas son patógenos y causan problemas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, quiero aclarar eso, porque realmente el mundo de los microbios es muy diverso y hay muchas cosas que aprender todavía de este apasionante mundo de la microbiología de los alimentos. Bueno, entre los organismos de importancia en alimentos están obviamente los virus. Hay virus que se transmiten vía alimentaria. El virus de la hepatitis A es uno de ellos. ¿Okay? Hay bacterias, por supuesto, benéficas y no benéficas. Están las levaduras, que pertenecen a los hongos, a la parte de los hongos. Están los mohos, que también son hongos. ¿Okay? Y entonces allí hay de varios tipos, ¿no? Hay bueno, las levaduras que se utilizan para hacer pan, bebidas alcohólicas, los mohos que pueden ser utilizados para producir biomasa como alimento, ¿ok? Pero también están los mohos, por ejemplo, los micotoxigénicos. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hay protozoarios también importantes que causan problemas graves en los alimentos, y también hay algas y nematodos también que pueden estar entonces metidos allí dentro de los organismos que son de importancia en la industria alimentaria. Vamos a hablar entonces específicamente, más que todo en esta charla, de virus, bacterias y hongos, ¿ok? De eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces aquí tenemos algunos virus de importancia en alimentos, como ya le dije, el virus de la hepatitis A. Ese virus es terrible. De hecho, una vez yo, por haberme comido un hot dog, un perro caliente, en un sitio acá en Venezuela, me dio hepatitis A y sufrí, wow, terrible, horrores. Me puse amarillo. Bueno, pues terrible, terrible. El hígado sufriendo allí, ¿no? Y a la final, bueno, no pude, me prohibieron el alcohol durante un año. Bueno, eso fue terrible, ¿no? Porque como afecta al hígado, hay que dejar el hígado sano y tranquilo para que
para que no vaya a sufrir, ¿no? Entonces es un virus realmente bien poderoso que se transmite entonces a través de los alimentos, de la hepatitis G también, pero también hay otros virus, ¿no? El de la poliovirus, adenovirus, bueno, hay varios que están presentes allí, pero quería mostrarles este que está acá porque hay algunos que se usan, unos virus que se utilizan que atacan bacterias y que se utilizan para controlar, en algunos casos, bacterias patógenas. Hay algunos estudios por ahí, por lo menos en listeria, de unos virus que atacan a las células de listeria, que es un patógeno alimentario importante. Y entonces puede controlarse a partir de eso, porque el virus le inyecta la partícula viral a la bacteria, empieza a crecer y después la rompe desde adentro por la cantidad de partículas virales que forma, ¿no? Y entonces la mata por completo, y entonces es una manera que se puede utilizar para controlarla, ¿ok? Pero también algunos virus pueden incluso afectar cultivos del lactobacillus, que son bacterias benéficas, ¿no? Entonces hay de todo un poco en esta parte de los virus de importancia en los alimentos. También dentro de las bacterias hay muchos tipos de bacterias que están metidos en este mundo alimentario. Están las bacterias del ácido láctico, que son las que tienen que ver con, por ejemplo, producción de yogur, por ejemplo. Están las bacterias del ácido acético, que son las que tienen que ver con la producción de vinagre. Bueno, y muchas otras, el ácido propiónico, están el ácido butírico, están las bacterias proteolíticas. Muchas de ellas actúan como cofermento, es decir, en una comunidad bacteriana que está allí, y entonces eso trae como consecuencia que haya producción de diferentes tipos de ácidos orgánicos, y eso le da olores y sabores característicos al alimento que se esté produciendo. ¿Okay? Entonces, muchas de ellas capaz no es que aportan con mucha biomasa, sino que más bien aportan con metabolitos primarios o secundarios que le dan entonces el sabor y el olor característico y las propiedades pues a ese alimento. Pero entonces además de las proteolíticas que rompen proteínas, están las lipolíticas que rompen grasa, las sacarolíticas que rompen sacarosa, un azúcar, las termofílicas que crecen a altas temperaturas, las cicrofílicas que crecen a temperaturas bajas, ¿ok? Las termodúricas, están también las halotolerantes, están las acidúricas, bueno, cada uno, o las homofílicas, cada uno de ellos, ahí les pongo un ejemplo, un ejemplito de cada uno, un género de bacterias de cada uno de ellos. Están otras que producen gas, están las formadoras de esporas, están unas que se llaman aerobias, otras que son anaeróbicas, algunas que son anaerobias facultativas, otras que son coliformes, ¿okay? Que son muy importantes en control de calidad de alimentos, ¿sí? Y además de eso, otras que son patógenas entéricas que también son de importancia en el control de calidad de los alimentos que se producen en cualquier empresa, ¿no? Como por ejemplo Escherichia coli o Salmonella también son muy importante, como ya lo sabemos. Bueno, entre los mohos importantes en alimentos está, bueno, Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Geotrichum, Mucor, Penicillium, entre muchos otros, ¿no? Aquí muchos de estos pueden traer problemas de producción de micotoxinas, es decir, una sustancia, unos metabolitos secundarios que producen estos hongos cuando están presentes en alimentos y, bueno, causan graves problemas porque incluso estas micotoxinas pueden causar, dependiendo de la concentración a la que te la comas, o el animal que esté comiéndose ese alimento, puede causar incluso la muerte. ¿Ok? Y bueno, y entre no hacer nada y la muerte, cualquier cantidad de cosas, afectar el hígado, diferentes tipos de enfermedades que pueden producir. Entonces, esas micotoxinas son muy vigiladas en la industria alimentaria. La aflatoxina es una de ellas, la fumonicina es otra también. Entonces hay que estar siempre bien al pendiente de eso. Como les digo, eso, de que esos mohos que son peligrosos, también hay otros mohos que más bien se utilizan como biomasa para producir alimentos, para producir, por ejemplo, sustitutos de carne. De eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Bueno, están también algunos géneros de levadura. Las levaduras también son hongos. Tanto los mohos como la levadura pertenecen al reino fungi, hongos, ¿ok? Y entonces ellos están varios ejemplos, ¿no? Está por lo menos Saccharomyces, que vemos una fotico de Saccharomyces en la parte de arriba y Rhodotorula en la parte de abajo, ¿no? Y bueno, muy presentes en diferentes tipos de fermentaciones alcohólicas especialmente, ¿ok? Entre otras también, ¿ok? Y traen, bueno, toda una serie
beneficios a la fermentación propiamente dicha, sabores, diferentes tipos de subproductos que le dan olor, sabor y cuerpo a la bebida o al alimento que se esté produciendo en un momento determinado. Entonces, las levaduras son muy importantes, conocerlas también es muy importante dentro de la industria alimentaria. Protozoarios, parásitos en alimentos. Aquí hay protozoarios, bueno, hasta aquí le paso Giardia, aquí le paso Toxoplasma también, son varios parásitos que están allí, entre otros, pues, por supuesto, que están involucrados en la industria alimentaria. Giardia nunca me he dado, pero Toxoplasma sí. Me dio hepatitis una vez y después sufrí de toxoplasmosis también. Hay varias formas de transmisión, no sé si al final la mía fue alimentaria, propiamente dicha, pero a mí incluso me fue una forma de toxoplasmosis ocular, a mí se me instaló en el ojo, en este ojo que está acá, y tuve problemas graves, tuve como un año tomando antibióticos y otros productos allí, en tratamiento venciendo a la infección del toxoplasma, ¿no? Al final se dio y bueno, ya no hubo problema, pero vaya que me costó erradicarla, me costó bastante erradicarla. Y el médico en ese momento me decía que eso pudo haber sido por alimentos contaminados, por ejemplo, en alguna vegetal que un gato en la noche en el automercadito le pasa por encima, capaz le hizo pipí y nadie se dio cuenta, después yo lo medio lavé y bueno, y me lo comí y pudo haber sido una fuente de transmisión, ¿no? Y otra también es sitios con palomas y cosas por el estilo, gatos también, ¿no? Entonces, porque ellos son reservorios del parásito, ¿ok? Entonces, bueno, eso trae como consecuencia ese tipo de cosas, conocerlas para poder evitarlas es muy importante entonces en la industria alimentaria. Bueno, hongos en la producción de alimentos. Fíjense que tenemos dentro de los hongos podemos tener sustitutos de carne. El micelio del hongo, el cuerpo del hongo, yo lo puedo agarrar y compactarlo, ponerle un saborizante, porque ellos son muy ricos en proteínas y grasas de muy buena calidad. Y entonces ellos pueden ser muy buenos sustitutos de carne. Claro, nunca es un bistec de una res o un pernil, ¿no? de cerdo. Pero bueno, es un buen sustituto para algunos procesos, incluso de alimentación humana o incluso animal también. ¿Ok? Entonces pueden ser como sustituto de carne. Por supuesto, los hongos para las bebidas, las levaduras, muy importantes para la producción de bebidas alcohólicas, también como sustitutos lácteos, también para producción de snacks, ¿okay? Muy saludables eso, a partir de estos hongos, porque ya les dije que son ricos en buena proteína y en buenas grasas, ¿okay? Y por supuesto la producción de setas, ¿no? Las setas muy consumidas, muy demandadas a escala mundial y eso, bueno, es un platillo que siempre es bienvenido, ¿no? Una salsa con champiñones, con setas, es una cosa bien sabrosa, bien exquisita. Además que son muy buenos para la salud porque tienen propiedades bien importantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otras propiedades de los hongos, aquí tenemos entonces producción de ácidos grasos al omega 3 y omega 6, producción de ácidos orgánicos como el cítrico y el glucónico, muchas enzimas, invertasas, amilasas que son importantes en la industria alimentaria, más de 100 sabores reportados, olores también, vitamina A o precursores de vitamina A y también vitamina B2 y muchos pigmentos como el betacaroteno, licopeno, rojos naturales, entre muchos otros, ¿no? Como el monasco, por ejemplo, el monasco es un género de hongo del cual se extrae un color rojo muy bonito, ¿ok? Y es totalmente natural. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí hay muchas aplicaciones de los hongos en la industria alimentaria y cada una de esas cosas que les acabo de decir es un nicho de mercado. Si alguien es bueno produciendo alguna de esas cosas y puede sacar un producto de muy buena calidad, ahí tiene una oportunidad de negocio bien importante. Bueno, en el caso de la producción de biomasa, aquí tenemos subproductos de la agroindustria. Generalmente esa biomasa de hongo se produce a partir de subproductos de la agroindustria porque tiene que ser económicas. ¿Okay? La ventaja de hacer biomasa, proteína a partir de hongo es que lo puedes hacer a partir de cosas que son básicamente desechos, ¿okay? Lo cual abarata mucho los costos y puedes tener proteínas de muy buena calidad
a un precio relativamente económico, ¿ok? Ya sea para consumo humano, pero generalmente para consumo animal también. Sustitutos, por ejemplo, de la harina de soya en los alimentos concentrados para animales, son líneas que están por allí surgiendo en este momento y que pueden ser bien importantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el subproducto, ese subproducto es pretratado, hay que hidrolizarlo, hay que cocinarlo, esterilizarlo, lo que sea. Después se cultiva el hongo en fermentadores, se cosecha la biomasa y esa biomasa se procesa, ya sea que se compacte, ya sea que se lise, se le agregan otras cosas, ¿ok? Se le hace procesamiento con toda la calidad y se obtienen entonces los productos alimenticios de diferentes tipos, ¿ok? Los snacks que les mencioné en la lámina anterior, entre otras cosas, sustitutos de carne, entre otras cosas que ya les mencioné hace rato que se puede hacer con toda esto que tiene que ver con los hongos. Pero entonces fíjense que es importante saber de fermentaciones, ¿no? Es muy importante saber de fermentaciones porque si no conoces esto no vas a poder avanzar en la utilización de los subproductos en una fermentación ya sea sólida o sumergida para producir la biomasa. Bueno, ya les había hablado de los champiñones. Los champiñones, bueno, es un mercado bien importante a escala mundial. Siempre hay demanda de este tipo de productos y bueno, ahí la idea es tratar de conseguir una metodología relativamente económica que nos permita producir setas de muy buena calidad a un precio que sea accesible pues, y que sea comparable con el mercado, ¿no? Entonces allí hay muchas cosas que hacer. Aquí tenemos esta carne que se llama Quorn, es una carne a partir de micelio de hongo, la promocionan como una proteína saludable, ¿ok? Porque básicamente lo que hacen es, eso es básicamente micelio de hongo, por eso se llama Quorn, ¿ok? A partir de un hongo filamentoso, entonces lo fermentan y entonces obtienen esa biomasa, ellos la cosechan y obtienen entonces este producto que parece como un digerido, muy parecido a la carne hidrolizada de soya, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las características de la energía que tiene, las grasas que tiene, las grasas saturadas, los azúcares y el contenido de sal también, ¿no? Entonces, bueno, bien interesante esto porque es un producto comercial ya que se utiliza, no, probablemente no se consigue en todas partes, pero es una idea bien interesante que se puede masificar en otros países. Aquí tenemos el carbón del maíz. Este es un hongo que se llama Ustiria gomeidis. Básicamente, este hongo es una plaga. Causa una enfermedad en el maíz que se llama el carbón del maíz, porque fíjense, esto que está aquí es un grano de maíz deformado por la presencia del hongo. El hongo produce un desbalance hormonal en la planta y hace entonces que se produzca esa deformación, ¿no? Aquí tenemos otros más. Aquí está un aspecto también del hongo presente. Esto es pues, un estado un poquito más avanzado. Les traigo esto porque si bien esto es una enfermedad y un problema en algunos países, en otros, como por ejemplo en México, no es un problema, todo lo contrario, esto es una exquisitez, porque lo venden como eso, como un producto terminado que se llama huitlacoche, ¿ok? Y ese huitlacoche, bueno, tiene ese aspecto que está allí. Yo una vez una amiga mía fue a México y me preguntó, ¿qué quieres que te traiga de México? Y le dije, un huitlacoche, por supuesto. Y entonces, y me lo trajo, y me trajo justamente esta marca que tengo aquí abajo, creo que aún conservo la lata por allí, ya después que me la comí, y un saborcito realmente nuevo, novedoso para mí, sabroso, agradable, pero novedoso, nunca antes lo había probado. Entonces, estas son las cosas que que pueden impactar en el mercado, ¿no? Que tú logres conseguir cosas que la gente pruebe que nunca antes había probado, y bueno, y pueden pasar dos cosas, o que le encante o que la odien y la detesten, ¿no? Una de dos. Pero eso uno tiene que tratar de ir estudiando el mercado para poder sacar ese tipo de cosas que ocurren, pues, y que van a impactarle la vida a la gente. Una vez que logres hacer eso, tienes el camino allanado hacia una empresa exitosa. La cerveza, por supuesto, no podía faltar la cerveza. La cerveza es una de esas cosas que tiene mucha demanda también. Y bueno, y hay muchos tipos de cerveza que uno conoce, pero hay muy poca cerveza, he probado muy pocos tipos de cerveza, pero la verdad que muchas, fíjense, toda esta lámina nos muestra más o menos los tipos de cerveza que hay. Y bueno, básicamente se basan en el tipo de levadura, de fermentación y en los sustratos que se utilicen para hacer la cerveza, ¿no? El lúpulo que se va a colocar, la cebada malteada, etcétera, etcétera, la forma como se prepara todo y la levadura especialmente es muy importante, ¿no? Y bueno, esto es un mercado bien interesante porque si bien hay unas pocas empresas que dominan el mercado de la cerveza en el mundo,
hay un boom en varios países, ¿no? En Brasil sé que hay un boom bien importante de cervezas artesanales, de mini locales, son micro nichos muy pequeñitos, pero que personas que fermentan en su casa, inclusive, ni siquiera una empresa muy grande, fermentan en su casa la cerveza y se lo dan a pequeños locales, o ellos mismos tienen un localcito y ahí venden diferentes tipos de cerveza y pueden hacer catas y pueden probar cerveza negra, cerveza rubia, cerveza yo no sé qué cosa. Y entonces eso es un mercado que está creciendo en muchos países y es importante para la economía, inclusive el local, ¿no? De eso que está allí, porque son cosas novedosas. No es la misma cerveza que vas a probar todo el tiempo que consigues en la licorería, sino que es una cerveza que te va a dar un sabor diferente y mucha gente es lo que quiere buscar, algo distinto, ¿ok? Entonces allí lo que hay que practicar, pues más o menos cuál sería una receta para producir cerveza que te dé una cosa espectacularmente buena, ¿no? Y que puedas sacarla de jonrón. Bueno, la kombucha, yo me metí en el mundo de la kombucha no hace mucho, ¿no? La kombucha es una bebida, creo que milenaria, tiene muchos años ya, ¿no? De hecho, estoy ahorita escribiendo un artículo para el blog de Dubita acerca de la kombucha. Y entonces, bueno, es una bebida que se hace a partir de té y azúcar y se le coloca un inóculo de microorganismo que se llama SCOBY. ¿Ok? El SCOBY significa, es el acrónimo de Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, colonia simbiótica de bacterias y levaduras, por sus siglas en inglés. Ese SCOBY, básicamente lo que es esta capa que tenemos acá, es esta cosa que flota en el té, ¿ok? Y que básicamente son microorganismos, pero que además están enmarañados en una biocapa, en un biofilm, que está hecho a base de celulosa, ¿ok? Celulosa microbiana, producido por las mismas bacterias que están allí. Entonces allí básicamente hay dos tipos de microorganismos. Están las bacterias del ácido acético y están unas levaduras. Las levaduras agarran el azúcar y lo desdoblan, ¿ok? Produciendo alcohol, ¿ok? Un poquito de alcohol, porque esta no es una bebida alcohólica, ¿ok? Y después las bacterias del ácido acético agarran el alcohol y lo transforman en ácido acético, ¿no? Entonces uno ahí juega con las concentraciones del azúcar, la concentración del té y el tiempo de fermentación para que entonces te dé una bebida ligeramente ácida, ligeramente burbujeante, con poco alcohol. Realmente el contenido de alcohol ahí no debería pasar del 1%, ¿no? A menos que haya un problema con la bacteria del ácido acético que permita que se acumule el alcohol. Pero esto no es una bebida alcohólica, es una bebida que más bien ácida, sabe un toque ligero a vinagre, pero que si tú lo dejas mucho tiempo fermentando, más de 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, entonces ahí sí se te transforma en un vinagre, que para beber solo no es tan bueno porque es muy ácido, pero sí se puede usar para ensalada. ¿Ok? Entonces estoy ahorita, de hecho, que esté por aquí por Valencia y quiera un poquito de SCOBY para donar, yo se los dono con mucho gusto. De hecho, tengo ahorita para donar sin problema. ¿Ok? Entonces, bueno, me contactan por ahí por las redes y puedo incluso darle la receta de cómo se prepara y todo eso, y con gusto los ayudamos y los asesoramos para que puedan hacer su propia kombucha. A mí me encanta la kombucha. Yo realmente hasta hace poco no la había probado. La probé, le fui agarrando gustico y como uno mismo la hace, entonces uno se emociona con eso y realmente es una cosa bien interesante. Eso también es un mercado de kombucha. Dicen que uno puede comercializar la kombucha, pero los SCOBY siempre se donan, no se venden ni nada de eso, ¿ok? Porque dicen, por ahí una vez leí que el que vende SCOBY le queda una maldición. Entonces, bueno, tú puedes preparar tu kombucha y venderla, pero el SCOBY lo donas, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, está la bebida con base en frutas fermentadas también. Nosotros también hacemos con cierta frecuencia esta bebida que está acá. Esta la hacemos en casa también. Esto es una bebida que aquí en Venezuela, una fruta que en Venezuela se llama pumagas. Es como una perita, también llaman la perita, puma rosa también algunos le llaman. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos, como tenemos una planta en la casa, que cuando carga, eso es una locura de fruta que queda en el piso, y entonces un día decidimos aprovecharlo. Vamos a aprovechar esto porque esto no, o sea, no podemos comérnoslas todas de un solo golpe, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer una bebida fermentada, que es esta que tenemos acá. El proceso fermentativo en pleno apogeo, y sacamos una bebida ligeramente rosada. Nosotros, cuando sale de la fermentación un poco seca,
fuerte en alcohol, pero después nosotros la pasteurizamos y le agregamos un poquito de azúcar para hacer como un licor dulce, ¿no? Y bueno, y eso queda espectacular. Inclusive los pedacitos de fruta que podemos ver acá, esos quedan impregnados con alcohol, esos también los pasteurizamos y mientras se pasteuriza le echamos también un poquito de azúcar y queda eso como un melado con el sabor a la fruta, pero además de eso con un toque de alcohol, ¿no? Y eso incluso en la fruta propia marea, ¿ok? Y bueno, y es una bebida espectacular. Y también hemos hecho con otras frutas, mango, otras cosas también por allí. Y entonces cada vez que hay una fruta de temporada aprovechamos y sacamos un lotecito para ahorita, por ahorita para consumo personal, pero con el tiempo que agarremos más experiencia y tengamos, y sobre todo podamos escalar el proceso hacia volúmenes más grandes, entonces capaz sacamos alguna pequeña producción para la venta, ¿no? Aprovechando, por supuesto, toda esta ventaja del mercado de la industria alimentaria. Bueno, hasta acá viene ya llegando nuestra masterclass de microorganismos en alimentos, un paseo muy rápido por todas esas cosas y todas esas potencialidades que tenemos en la industria alimentaria. Bueno, esta industria nos da grandes oportunidades para todos a los que le apasiona esa industria de los alimentos, ¿no? Puedes elaborar o emprender, ya sabes cuáles son las características, los perfiles aproximados, métete en toda esa página, LinkedIn, etcétera, que buscan empleo y entonces ahí puedes ver los perfiles y entonces fórmate, si vas a ir hacia la parte de laboral, tienes que estar preparado a la hora que te llamen con todas las formaciones que nosotros necesitamos para poder destacar pues como elegible dentro de la industria alimentaria. Acá en Eduvita tenemos varias formaciones, microbiología de alimentos, tenemos un curso de micro de alimentos en línea, tenemos el curso de manipulación de alimentos también, acreditado por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Es un requisito legal acá en Venezuela para poder manipular alimentos en cualquier industria, tu mercado, etcétera, etcétera. Te van a pedir el curso de manipulación de alimentos. Y también tenemos el curso de microbiología básica. Okay, es un curso también importante para aprender, si no eres microbiólogo, nunca estudiaste microbiología en tu carrera, es importante entonces que hagas un cursito de microbiología básica para poder entonces entender ese mundo de los microbios y poder manejarlo de forma más adecuada. ¿Okay? Identifica las habilidades que te harán competitivo en el sector y adquiérelas. Eso es muy importante. Ya les dije arriba unas cuantas, pero hay más, no son las únicas. Tienen que ver cuáles son esas habilidades, ya sean duras o blandas, e irlas trabajando, adquiriendo para poder entonces destacar dentro de una gran cantidad de personas que también están compitiendo contigo por el trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo y póngase allí. Y por supuesto, la formación continua es crucial. No puedes dejar de aprender nunca. Siempre tienes que tener actitud de aprendiz. Eso es crucial. Y bueno, y aquí ya saben, en Eduvita tienen a un aliado con ustedes para sus formaciones de habilidades de diferentes tipos. Contáctenos y podemos hablar al respecto. Bueno, y ya les dejo entonces para terminar esta frase que me encanta, siempre la cito porque es muy esclarecedora, es lapidaria. El azar favorece a la mente preparada. Es decir, las oportunidades muchas veces llegan por azar, llegan porque estabas haciendo X cosa y de repente llegó una oportunidad. Pero hay veces que si no tienes la formación necesaria o las habilidades necesarias, simplemente la oportunidad pasa de largo y no la aprovechas. ¿Ok? Entonces, si tú sabías hace un año que necesitaba un curso de lo que sea, de HCCP, de auditor interno, lo que sea, y porque era importante para tu perfil, después llega la oportunidad y no lo tienes, bueno, ya sabes que perdiste el tren va a pasar y no te vas a poder montar. ¿Ok? Entonces, tienen que prepararse todo el tiempo porque cuando la oportunidad llega, tienen que estar preparados porque a veces si no están preparados ni siquiera se dan cuenta que es una oportunidad. Entonces, ya saben, háganle caso a Luis Pasteur, es el padre de la microbiología y prepárense, fórmense todo el tiempo en todo lo que sea necesario, habilidades duras, habilidades blandas, para que puedan entonces impactar de forma positiva a esta industria o cualquier industria en la que quieran trabajar. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esta masterclass haya sido de provecho para ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Anoten en mis redes sociales, las redes sociales de Eduvita y de Tecnovita, y contáctenos para cualquier duda que tengan. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Que les vaya bien.